Es hora de Café y Palabras, conociendo más de la política, la economía y la sociedad de Costa Rica y el mundo, con el politólogo Claudio Alpizar Otoya, porque la política sí importa. ¿Qué tal, amigos? Les saluda Claudio Alpizar Otoya a través de nuestro programa Café y Palabras, programa que usted puede disfrutar los lunes, los miércoles y los viernes a las 10 de la mañana a través de nuestro canal en YouTube Café y Palabras y también con señal instantánea a la misma hora en Tica Visión Televisión. Gracias por acompañarnos. El tema de la Caja Costarricense de Seguro Social está gordo, está grave en nuestro país, nos tiene a todos muy atentos y ese va a ser el tema de hoy. Vamos a hablar con el reconocido abogado constitucionalista Gregorio Briglia Peralta. Gregorio, además de eso, tiene la expertise de haber sido juez de la República, por un lado, y hoy es abogado penalista privado, lo cual nos va a permitir poder tener la oportunidad de conocer y de estar informado, principalmente usted, de cómo funciona la justicia en Costa Rica en vista del montón de incoherencias que se dicen, inclusive desde casa presidencial, que es lo más llamativo. Entonces, nuestra parte importante va a ser con Gregorio Briglia, pero antes, así pienso. Así pienso, con Claudio Alpizar. Han salido alrededor del caso de la Caja Costarricense de Seguro Social muchos temas delicados. Han salido denuncias muy graves y muy bien sustentadas de una decisión que se tomó en la Junta Directiva de la Caja Costarricense de Seguro Social, donde el presidente de la República, desde un inicio, trató de tener, y lo logró en algún momento, los 9 miembros de la Junta Directiva nombrados con la venia del Poder Ejecutivo y hasta seleccionados gracias al beneplácito de las cooperativas, de los grupos solidaristas, inclusive de la Unión de Cámaras. El único gremio que se opuso a esa disposición de complacer al presidente nombrando gente afín a él fue el sindicalismo. Y a partir de denuncias del sindicalismo de la ANEP, a razón de pronunciamientos de la Contraloría General de la República sobre este tema y de la auditoría de la Caja Costarricense de Seguro Social, es que la Fiscalía y el Ministerio Público le han entrado a este tema, que ya han salido elementos sustanciales que demuestran que no es una cuestión antojadiza, como dijo la ministra de la Presidencia, que no es una ocurrencia ni un show mediático, como dijo por ahí una diputada, sino que es un verdadero caso de corrupción y que no es el primero que se da en la administración del presidente Rodrigo Chávez, que en el tema de la corrupción ha sido mucho discurso, mucha laraca y poca acción. Ya regresamos. En breve volvemos con Café y Palabras, con Claudio Alpizar. En un mundo donde hoy la conexión con la naturaleza es más importante que nunca, existe un lugar que le invita a desconectarse del ajetreo diario y a reconectarse con su interior. Sean bienvenidos a la Reserva Natural Montaña Sagrada, donde cada paso es un encuentro con la serenidad y la belleza natural del Parque Juan Castro Blanco. Acompáñenos y disfrute de una experiencia única, donde el senderismo se convierte en una aventura espiritual, respirando ese aire puro que revitaliza cuerpo y alma. Descubra los beneficios de pasar tiempo en la naturaleza, de respirar profundamente y sentir la energía renovadora que solo el bosque puede ofrecerle. Conéctese con la naturaleza y visite Montaña Sagrada. Les esperamos para explorar y disfrutar de este paraíso natural juntos. Noche sin tregua. Sea parte de la política con P mayúscula. Todos los domingos al ser las 8 de la noche. Disfrute de las tertulias con el politólogo Claudio Alpizar con los principales actores de la política nacional en nuestro canal de YouTube y en Ticavisión Televisión. Recuerde que todos los domingos usted tiene un compromiso con la política con P mayúscula en Noche sin tregua. Disfruta de la aventura en familia con tu nuevo MG RX8, el SUV más grande para 7 pasajeros. En la ciudad, la playa o la montaña, Costa Rica es para disfrutarla con el más grande, con el MG RX8, con tracción 4x4, 6 modos para manejo, un gran espacio interior y la tecnología de vanguardia para disfrutar en familia del confort en cualquier terreno. Descubrí el nuevo MG RX8 desde $698 al mes en nuestras sucursales de La Uruca, Curridabat, Multiplaza Escazú o en www.mg.cr. Aplican restricciones. Estamos de vuelta en
Café y Palabras, con el politólogo Claudio Alpizar. Gracias por continuar en nuestra sintonía y como les prometí, aquí está con nosotros don Gregorio Briglia Peralta, reconocido jurista costarricense, quien ha sido juez de la República. Hoy es un reconocido penalista en nuestro país en el sector privado y paralelamente también recordar que tiene su doctorado en Derecho Constitucional. Con él vamos a hablar el día de hoy sobre todo lo que ha acontecido alrededor de las detenciones y demás en relación al tema de la Caja Costarricense de Seguro Social en esta semana, en vista de que, como les decía en el comentario, se dicen muchas ocurrencias, inclusive desde Casa Presidencial. Gregorio, como siempre, agradecerte la gentileza que tenés de participar en nuestro programa y la gratitud por compartir tu conocimiento con nuestros oyentes. Don Claudio, para mí es un privilegio poder estar con usted y con tan selecta audiencia, porque en realidad sabemos que su audiencia es una audiencia selecta que verdaderamente escucha y pone atención de las cosas que dicen como tiene que ser. Gregorio, el Ministerio Público tiene una independencia total, inclusive del mismo Poder Judicial. El Poder Judicial, algunos costarricenses no comprenden que los magistrados de la Corte Suprema de Justicia no pueden dar instrucciones ni al Ministerio Público ni a los jueces de la República, que trabajan con una independencia total de acuerdo al criterio y, por supuesto, siguiendo al pie de la letra lo que establece la ley. Me ha llamado la atención en el caso este de la Caja Costarricense de Seguro Social, en el caso de la asignación de los EVAIS con un sobreprecio muy alto que pasó de un posible aumento de un 3% a un 33%, que dio la Junta Directiva de la Caja Costarricense de Seguro Social a algunas cooperativas del sector salud. La pregunta viene por acá. ¿Cómo o cuándo es que se pueden generar detenciones en este tipo? ¿Cuándo es que el Ministerio Público, la Fiscalía, el mismo OIJ pueden irrumpir en una oficina, en un hogar, en un edificio para tomar pruebas? ¿Cuál es el trámite que se sigue? No es a tontas y a locas como entran quienes andan investigando un caso determinado, sino que hay un análisis previo de pruebas y demás para poder hacer las intervenciones del caso. Pues se lo dejo a usted para que nos lo explique a los oyentes de Café y Palabras. Sí, yo creo que lo más importante que tenemos que tener claro aquí es que quien tiene el ejercicio de ius poniendi en este país es el Ministerio Público. Y el Ministerio Público como tal cuenta de una independencia funcional, ¿verdad?, para efectos de poder ejercer el ius poniendi. Y siempre que participa el Ministerio Público en este tipo de operativos, que por lo general vemos por las noticias y que nos llama mucho la atención por la forma quizás coercitiva con la que se ingresa, que irrumpen en la privacidad y en la intimidad del hogar, y que eventualmente pues, se hacen detenciones, como en el caso de la Caja Costarricense del Seguro Social, son presupuestos que nacen a la vida jurídica con base a una noticia de crímenes, ¿verdad? Y tenemos que entender que una noticia de crímenes no es un simple chisme, no es un simple, no es una simple leyenda urbana, ¿verdad? Como les digo yo a mis estudiantes, a mis socios y mis socias de aprendizaje, sino que está enfocada en dar insumos de calidad al Ministerio Público, ¿verdad?, donde ellos realizan un documento formal, un requerimiento formal, donde establecen cuál es la necesidad, la pertinencia y los motivos de los cuales, por qué consideran solicitar la materialización de una diligencia de allanamiento. Entonces, vamos a ver. Yo creo que esto tiene que quedar claro porque surgen ciertas dudas a la hora de interpretar lo que realmente sucede. Muchas personas es que dicen, el OIJ allanó, el OIJ detuvo, y partiendo del conocimiento básico de quienes rumiamos esta materia, ¿verdad?, que es nuestro día a día y que nos apasiona, debemos entender que el organismo de investigación judicial es un auxiliar del Ministerio Público.
es el representante del Ministerio Público, en este caso la Fiscalía de Probidad y Anticorrupción, quienes dan la dirección funcional a los oficiales del organismo de investigación judicial para que materialicen la diligencia de allanamiento. Ojo, ojo, con el visto bueno de un juez penal denominado por la literatura como un juez de garantías que valida el requerimiento formal que el Ministerio Público le realiza. ¿Qué O sea, quiere decir? tiene que tener argumentos muy sólidos para poder hacer allanamientos. Por supuesto, es lo que nosotros, digamos, analizamos dentro del análisis de la parte procesal, esa probabilidad de que eventualmente de la investigación que se realice, las presuntas personas que se les atribuye una responsabilidad penal tengan algún grado de probabilidad en haber participado en una acción criminal. Y esa probabilidad, el Ministerio Público tiene que llevársela al juez penal para que el juez penal dé el visto bueno para ordenar la materialización de una diligencia de allanamiento. Y en cada diligencia de allanamiento, don Claudio y estimable audiencia, participa un juez penal que está supervisando la forma en que se realiza la diligencia de allanamiento, que está también controlando el uso razonable de la fuerza empleada y los derechos fundamentales de cada uno de los imputados e imputadas que forman parte del bloque de constitucionalidad. Estos presupuestos que les estoy diciendo es, digamos, la parte más básica que debemos ir entendiendo desde el momento en que vemos a la Policía Judicial materializando una diligencia de allanamiento. Retomando, una investigación o una noticia de crímenes que puede surgir por el mismo organismo de investigación judicial, por un órgano de vigilancia, como puede ser en este caso la Caja Costarricense de Seguro Social. La auditoría de la Caja, que fue la que puso la denuncia. Ok, sí, en este caso fue la auditoría de la Caja y también la Contraloría General de la República. Entonces, estos dos órganos de supervisión, ¿verdad? Uno interno y otro descentralizado con personería jurídica propia, pero que tiene el deber de fiscalizar todo este tipo de acciones, son los que le informan al Ministerio Público, de acuerdo a lo que informan los medios, que en apariencia se están dando acciones típicas que eventualmente responsabiliza a algunos directivos y a la presidenta de la Caja Costarricense del Seguro Social del 2013 a la fecha, propiamente con la supuesta realización de toma de decisiones 2023. del 2023, en la toma de decisiones, en la elaboración de un supuesto cartel, ¿verdad? Que venía en apariencia a perjudicar los servicios que ya estaban vigentes como un servicio de outsourcing que la Caja brindaba por medio de cooperativas de salud. Esto quiere decir, también para que la audiencia nos entienda, es que en virtud de la gran cantidad de demanda que tiene la Caja Costarricense del Seguro Social, no todos los EBAIS que hay a lo largo del territorio nacional son edificios y son equipos y son médicos de la planilla directa de la Caja Costarricense del Seguro Social, Gregorio, sino que la Caja tiene que echar mano a un servicio de outsourcing y contrata los servicios privados para poder llegar a los administrados en donde no cuentan con una infraestructura propia ni el recurso humano propio, ¿verdad? te quiero hacer una consulta. Sí, señor. En relación a lo que estás planteando. En primera instancia, por ejemplo, yo que he sido y utilizo con frecuencia los servicios del EBAIS en Tibás, que es una cooperativa COPESAI, donde uno siente que el servicio es muy bueno. El tema no es un tema de discusión. El tema del servicio que han dado las cooperativas en salud no es el tema de discusión. El tema de discusión es que se infló el pago, llegando a más de 12.000 millones anuales en el pago para estas 12.400 millones. millones de más
para estas cooperativas año con año. Por supuesto que siendo la Caja Costarricense de Seguro Social, los recursos de todos los costarricenses, pues debemos cuidarlos con mucho detalle. Pero la pregunta viene por acá. Es diferente, le pregunto al abogado, al ex juez, es diferente que la denuncia venga desde órganos estatales, como en este caso, la auditoría de la Caja Costarricense de Seguro Social y de la Contraloría General de la República, que presentan una denuncia ante el Ministerio Público por lo que está, por lo que ellos suponen que hay una ilegalidad que se está fraguando al interno de la institución, es diferente a que un ciudadano común y corriente, un mismo empleado al interno de la institución, ponga una denuncia porque sospecha de que algo está dándose mal. Tiene más fuerza, es la pregunta, tiene más fuerza una denuncia cuando viene desde una auditoría de la institución y de la Contraloría General de la República. Es que vamos a ver, don Claudio, la auditoría de la Caja Costarricense del Seguro Social fue creada para realizar esa supervisión inmediata. Entonces cuenta con un equipo interdisciplinario que desde el punto de vista técnico, ¿verdad?, pueden supervisar y con conocimiento pueden realizar dictámenes con criterio técnico de lo que ellos eventualmente pueden considerar algo que pueda ser sospechoso o que eventualmente debe dilucidarse ante el Ministerio Público. Okay. El ciudadano común y corriente no tiene, por lo general, ese equipo interdisciplinario, a menos que contrate una firma como la nuestra, que sí contamos con ese equipo interdisciplinario, pero el ciudadano no tiene ese recurso propio para eventualmente darle esos insumos técnicos al Ministerio Público. Okay, pero entonces es más sólida la denuncia. Es más sólida, creo que es más precisa, ¿verdad? Ahora, esta auditoría tuvo que haber advertido previamente a la junta directiva, o sea, si las auditorías están para advertir de lo que pasa, de lo que se está haciendo mal, esta auditoría tuvo que haber advertido previamente a la junta directiva o al gerente de la Caja Costarricense de Seguro Social de lo que estaban percibiendo como un error, como algo incorrecto que no se debía hacer, y después acudir al Ministerio Público si no eran atendidos por la junta directiva, por el gerente. Pregunto, ¿es así como sigue el proceso? Vamos a ver, don Claudio, ontológicamente hablando, ¿verdad? El famoso deber ser implica que este órgano de supervisión que está dentro de la misma institución debe buscar los medios y los canales para reportar ante el superior jerárquico o por lo menos consultar cuáles son las imprecisiones o inclusive solicitar aclaraciones o adiciones para complementar los informes o los dictámenes que van a emitir para eventualmente determinar si eventualmente aquí hay una ilegalidad o no, ¿verdad? Y esto es muy común en todas las auditorías. En las auditorías, inclusive en los gobiernos locales, tenemos también auditores que auditan a la alcaldía, al alcalde, etcétera, etcétera, y hacen informes, hacen preguntas y hacen también conclusiones, ¿verdad? Entonces eso es muy normal, pero esta auditoría que hace la Caja, la auditoría general, debe ser puesta en conocimiento de la Junta Directiva también en su momento, y la Junta Directiva, pues con un deber de actuar, debe eventualmente analizar las recomendaciones que realice el auditor para ver con base en eso si se toman decisiones o si eventualmente se replantean posiciones antes de tomar las decisiones que se tengan que tomar. Ahora, en este caso particular, existe algo que me llama la atención y como le digo, esto me entero por los medios de prensa, quizás como todas las personas que nos hemos enterado de este proceso, por lo menos que no somos parte directa, es que la Contraloría General de la República, que es un órgano descentralizado, auxiliar de la Asamblea Legislativa propia, detecta también algunas inconsistencias, ¿verdad?, en relación a esto. Entonces son dos alertas, una interna de la misma auditoría de la Caja Costarricense del Seguro Social y otra externa de un órgano fiscalizador que fue creado para esos efectos,
que de manera independiente, no de manera mancomunada, emiten un documento al Ministerio Público y el Ministerio Público entonces realiza una investigación con base a esa documentación, presenta un requerimiento formal al juzgado penal y materializan la diligencia de allanamiento. Las diligencias de allanamiento tienen una finalidad importante tanto en este tipo de criminalidades como en cualquier otro tipo de criminalidades de crimen organizado, legitimación de capitales o narcotráfico, que es la detención, sí, de los presuntos imputados con la finalidad Ahí quiero llegar, ahí quiero interrumpirte por lo siguiente, Gregorio Briglia Peralta, doctor en Derecho. Me ha llamado la atención oír a la diputada Pilar Cisneros y a la ministra de la Presidencia hablar de show mediático, de exceso, eh, de de fuerza utilizada por la Fiscalía para la detención de las personas. Usted que fue juez de la República, esto que está viviendo estos 8 miembros de la Junta Directiva de la Caja Costarricense de Seguro Social, entre ellos la presidenta ejecutiva, es un abuso, es un protocolo que se sigue, porque recuerdo mucho que esto mismo aconteció en el caso de los expresidentes. Y la otra pregunta, ¿esto es un protocolo, es un proceso? Y la otra pregunta, ¿hay protocolos diferentes para Claudio, para el presidente de la República, para una presidenta ejecutiva, para un miembro de la Junta Directiva? ¿O todos somos al momento de una detención iguales ante la ley? Bueno, su pregunta es muy buena, don Claudio, porque sí y no. Hay un procedimiento especial establecido por el Código Procesal Penal para cuando se detienen a personas de los supremos poderes que tienen un fuero especial de protección. Y lo voy a hacer con un ejemplo, con la finalidad también de contestar su pregunta. El caso UPAC, que se realizó en el gobierno Carlos Alvarado. del señor Carlos Alvarado. En el caso PAC, quienes materializaron la diligencia de allanamiento, como lo establece la ley, fue la fiscala general en ese momento, creo que doña Emilia Navas Aparicio, y los magistrados de la Sala Tercera. Eso es un elemento diferenciador en el caso de que sean personas de los supremos poderes que no se ve en el procedimiento ordinario. Que cuando es el presidente o cuando son magistrados, diputados o personas con un fuero especial. La Junta Directiva las juntas directivas no son de dirección superior. No entran dentro del fuero especial que establece el Código Procesal Penal, don Claudio. Entonces, el presidente sí, si eventualmente se quiere detener al presidente, quien debe de materializar esa diligencia de allanamiento es el fiscal general con la supervisión de magistrados de la Sala Tercera. De mayor rango, quienes van a hacer de mayor rango. Eso no es porque lo quiera Gregorio Briglia, ni porque lo quiera Claudio Alpizar, ni porque lo quiera algún ciudadano, sino porque es un respeto al principio de legalidad procesal y es el mismo Código Procesal Penal el que lo establece así. Okay. Pero la dinámica en relación a quienes participan es prácticamente la misma. Tenemos un fiscal que hace el requerimiento, un juez que conoce la solicitud y que decide, mediante una resolución fundada, cuáles son los presupuestos que consideró para otorgar la materialización de ese allanamiento. O sea, no es un chisme como he escuchado por ahí, no es que eventualmente se está persiguiendo al Poder Ejecutivo, no es una sacada de clavo, no es revanchismo. Mire, si usted me pregunta, don Claudio, de lo que he podido ver yo en medios de prensa, es un procedimiento muy normal como cualquier otro tipo de allanamiento que se ha hecho en todas las instituciones, don Claudio. Bueno, entonces, vea lo que interesante de la intervención suya. El caso del OPAT, se allanó casa presidencial, pero tienen que ir funcionarios de alto rango del Ministerio de Justicia, como los magistrados y directamente la fiscal general, porque se trata de un representante de los supremos poderes.
En el caso de los dos expresidentes, eran expresidentes, ya no eran presidentes de la República, ya no gozaban de ese fuero, primero. Y segundo, vuelvo a la pregunta original. La gente pide que el trato, la detención que se hizo a los 8 miembros, pero especialmente al que más se le ha dado seguimiento, pero fue el mismo protocolo que se siguió con la presidenta ejecutiva Marta Esquivel, que fue un exceso. Pues vuelvo a la pregunta. No estamos hablando de los supremos poderes. Ese protocolo que se siguió es el normal. Somos todos iguales ante la ley. Don Claudio, todos somos iguales ante la ley y yo creo que en ese caso de doña Marta quizás fue mal asesorada, don Claudio, porque a mí me ha tocado presentar imputados e imputadas al Ministerio Público que por una u otra razón no se han encontrado cuando se ha materializado la diligencia de allanamiento. Y lo primero que yo hago como abogado defensor de algún imputado o imputada es llamar al fiscal del Ministerio Público, decirle que yo soy el abogado de fulanito o fulanita y que a las 8 de la mañana la voy a estar presentando en la Fiscalía de Probidad, en este caso. Entonces, si yo hubiera sido el abogado de doña Marta, digamos, yo hubiera llamado al fiscal y le digo, señor fiscal, yo voy a presentar a doña Marta a las 8 de la mañana porque ella está en Pérez Celedón cumpliendo X o Y diligencia y yo la voy a presentar, permítame presentarla. Y la llevo y le digo, señor fiscal, aquí está doña Marta. ¿Qué fue lo que pasó? Yo desconozco si en ese momento doña Marta tenía un abogado criminólogo, criminalista o un abogado penalista que la asesorara. Pero estamos Me imagino hablando, que estamos no. hablando de alguien que fue magistrada suplente, que debería dominar mucho todos estos temas. Me imagino que no lo tenía, puesto que se fue a entregar sola, ¿verdad? Entonces, se entregó sola y ellos, al ser una delegación y una persona que tiene orden de captura, por ser una persona de interés en una investigación, ¿cuál es el protocolo? El que se puso en práctica. Se mete La perrera que llamamos. sí, en un carro con dispositivos especiales de protección, popularmente conocido como perrera, y se tiene que trasladar a la orden de la Fiscalía Requirente, que es una fiscalía especializada que no está ubicada en Pérez Celedón. O sea, si a mí me hubieran llamado, como para dejarlo claro, yo hubiera llamado directamente al fiscal y le digo a las 8 de la mañana, le tengo a doña Marta ahí, evitemos este asunto. Pero presumo yo que no se contactó con nadie, se fue a entregar, entonces la montan de una vez en ese vehículo, se hace todo eso que se da, ¿verdad? Y es que eso que se da es el trámite normal de una persona que no cuenta con asesoría de forma inmediata. Y el proceso va a llamar la atención porque no es cualquier hijo de vecina, sino que es la presidenta ejecutiva de la caja, y entonces los medios de comunicación van a estar más atentos a esa detención, pero es una detención que a diario se le hace a muchas personas. Es el protocolo normal, don Claudio, que se le da a una persona que tenga orden. Inclusive. Sí, no, es que los dispositivos de seguridad se ponen porque es un protocolo que no se puede violar, ¿verdad? De ninguna manera. Si está establecido en un protocolo muy riguroso por el organismo de investigación judicial. Como le digo, yo he tenido que presentar personas con órdenes de captura, yo llamo a la fiscalía, me pongo la orden del fiscal y le digo a tal hora le llevo yo a mi representado. ¿Qué logramos con eso? Pérdida de recursos de la policía judicial, economía procesal, ¿verdad? Y que de una vez se haga la indagatoria y si van a pedir medidas, pues de una vez ya está el abogado ahí. ¿Me explico? Pero muchas veces es desconocimiento del proceso, ¿verdad? Las decisiones que se toman y hacen con las mismas decisiones que toman, causan un impacto, ¿verdad? Mayor. Ahora bien, siguiendo con el proceso, detenidos, me acuerdo que también eso mismo pasó con esposas subidos en automóviles de la Fiscalía o del OIJ. Recuerdo a los alcaldes diamantes, todos terminaron en un proceso muy similar también. Lo digo para recordarle a los que nos están escuchando que no hay ningún exceso, sino que es un protocolo que se sigue en estos casos, y muy bien lo acaba de explicar
doctor en Derecho Gregorio Briglia, de la asesoría en este caso, pero también acaba de explicarnos muy bien que para los directores, para los supremos poderes, quienes están en los supremos poderes, sí hay un protocolo diferente. Pero en el caso de los alcaldes, en el caso de los expresidentes de la República, eran expresidentes, en el caso de la señora Marta Esquivel y los demás miembros de la Junta Directiva tampoco son de supremos poderes, no son miembros de los supremos poderes. Ahora, Gregorio, no sé si usted tuvo la oportunidad de oír las declaraciones de la ministra de la Presidencia, que sacó un video donde no solamente incita al ciudadano a estar atento de algo nunca visto, dice ella, que es la utilización de todo este protocolo, de la detención, que no se han robado todavía ni un solo cinco. O sea, según la señora Laura Fernández, había que esperar que empezaran a pagar y que los dineros circularan para detener y para hacer la investigación. Más bien lo que podríamos decir es que fue pronta y cumplida la acción de la institucionalidad, en este caso del Poder Judicial, para evitar que entrara en implementación el pago y o un largo periodo de ejecución de este acuerdo que se discute como ilegal, porque así lo planteó la Contraloría General de la República y la Auditoría Interna de la Caja Costarricense de Seguro Social. ¿Qué opinión le merecen las declaraciones de la ministra de la Presidencia? Hemos visto a doña Gloria Navas hablar, que conoce mucho el tema, estuvo en el Ministerio Público, inclusive por mucho tiempo ella, y ha hablado de la incoherencia. He oído también en otras ocasiones a Rubén Hernández del Valle hablando de la ignorancia con que habla muchas veces la presidenta, la ministra de la Presidencia, Laura Fernández, que desconoce temas legales, y eso me lleva a pensar también que si ella salió a hacer, ella lo dice cuando empieza a dar su mensaje grabado, que después de una larga reunión que han tenido con el presidente y con miembros de Casa Presidencial, ella ha sido autorizada o ha sido encargada de dar el comunicado que está dando. O sea, previamente Casa Presidencial tuvo que haber tenido para esas declaraciones de la ministra de la Presidencia también alguna asesoría legal, tuvo que haber tenido algunos abogados que ya por la ley Jaguar y por otras tantas cosas que han pasado, ya está demostrado la impericia, la falta de capacidad del cuerpo de asesores, de abogados que tiene Casa Presidencial, ya sean los pagados o los que están ahí gratuitos, dándole servicios al presidente de la República. Pero ¿qué opinión le merece esas desajustadas, esas torpes declaración de la ministra de la Presidencia? Don Claudio, mire, en este tipo de situaciones yo respeto, pero no comparto las declaraciones en absoluto. Le voy a decir por qué. Porque nuestro ordenamiento jurídico es un ordenamiento jurídico democrático y republicano de derecho. Y eso hace que nazca la vida jurídica un principio que está conocido por nosotros, que es el famoso principio de separación de poderes, en donde tenemos un principio, un poder ejecutivo, un poder judicial, ¿verdad? Y que cada uno se atribuyen funciones que son independientes entre sí, y que la finalidad de esto, como bien lo dice Carlos Weinstein en la teoría de frenos y contrapesos, correcto, es que es no caer en excesos que eventualmente pueda llevarnos a regímenes totalitaristas, que eventualmente quienes detentan el poder son juez y parte, ¿verdad? Y se dan ese montón de violación de garantías, no solo a los derechos constitucionales, sino al debido proceso, ¿verdad? Y una serie de situaciones que van impactando en la psiquis del ciudadano y la ciudadana, que empiezan a ver lo malo bueno y lo bueno malo, ¿verdad? Y eso es algo muy peligroso, porque son voces autorizadas que representan al gobierno central, que están dando este tipo de declaraciones y eventualmente pueden llegar a confundir a los o a las ciudadanas. Y eso es lo que realmente me parece a mí lamentable, porque para darle una interpretación adecuada a la manifestación de un ministro, una ministra, dependiendo de la especialidad del ramo, tenemos que tener mucho cuidado, ¿verdad? Diferente hubiera sido que estas manifestaciones las hubiera dado
el ministro de Seguridad, don Mario Zamora, que es una persona que considero que tiene la expertise, ¿verdad? Para saber el know-how del asunto y de hasta dónde llego yo con una declaración de este tipo o Bueno, eventualmente. en otras circunstancias que hemos vivido similares, los presidentes de la República, los ministros de la presidencia siempre han tenido la discrecionalidad de decir, vamos a esperar que evolucione el proceso, vamos a colaborar con la justicia en todo lo que sea necesario y esperamos que se aclare todo lo que está sucediendo alrededor de este tema. Pero en este caso es una posición totalmente diferente, es confrontativa con el Poder Judicial, el Poder Ejecutivo. A mí me parece, don Claudio, y es una apreciación muy personal, que el Poder Ejecutivo ha sido un poco irrespetuoso con el respeto al principio de separación de De poderes. acuerdo. Es algo que, digamos, yo como profesional, como jurista, es doloroso para mí. Muchas veces ver algunas declaraciones de algunas personas que fueron electas popularmente, ¿verdad? No Ujú. por mí, porque yo no voté por el presidente, ¿verdad? Yo tenía otro candidato, pero de ahí se respeta, ya una vez que ha sido electo, ¿verdad? Se respeta, es el presidente y se respeta. Más sin embargo, algunas formas de declaraciones me parece que acarician un poco de manera de meter la nariz a donde no le compete, ¿verdad? Para ser un poco más pedagógico, ¿verdad? En ese sentido, porque los jueces son los que tienen que juzgar y hay un principio que es el principio de juez natural, el principio de imparcialidad, que desde un punto de vista formal y a mi criterio muy sacramental, son ellos a quien se les ha encomendado por la misma Carta Magna esa competencia Bueno, funcional. hay un juramento sobre la Constitución Política, que es el primer acto que realiza el presidente al asumir el puesto de presidente de la República. Sí, bueno, eso es algo muy importante, pero más que ese juramento, yo creo que el presidente tiene el deber de informarse y tiene el deber de asesorarse, porque hasta donde tengo entendido, el señor presidente no es abogado de profesión, no es especialista en derecho penal, no ha sido juez, no ha sido fiscal. Entonces, Igual le pasa a la ministra de la Presidencia. para emitir criterios técnicos en ese sentido, que eventualmente puede desencadenar una mala información a la colectividad o hacerlos incurrir inclusive en error de cómo realmente funciona a lo interno el Estado, porque eso es muy grave, hacer incurrir a una persona en error en cómo realmente funciona el Estado, porque un ciudadano, dependiendo del nivel de escolaridad o no, puede decir que el presidente tiene injerencia directa en el Poder Judicial, tiene injerencia directa en las resoluciones que emite la Sala Tercera o que emite la Sala Constitucional, ¿verdad? Puede pensar. Y en virtud de estas manifestaciones, pues hay que tener mucho cuidado. ¿Cuál es el mensaje que se transmite a la colectividad? Tenemos que ser responsables de las cosas que decimos y eventualmente enfrentar de manera responsable también las consecuencias de lo que los y las gobernantes deciden y realizan en ejercicio de su función. Vea qué grave que es esto, don Claudio, que todo este asunto se da con base de esta ley contra la corrupción y el enriquecimiento ilícito. Ajá. Porque quien se mete, y en eso quiero ser muy vehemente, don Claudio, quien se mete a la función pública a ejercer un puesto para servir a los y a las ciudadanas, está en un control, en una Permanente. supervisión continua las 24 horas del día durante todo el tiempo que dure su gestión. Yo siempre digo una premisa que es que el funcionario público puede hacer todo lo que la ley le permite, a diferencia del privado, que puede hacer todo lo que la ley no le prohíbe. Entonces, hay una diferencia sustancial entre una cosa y la otra. Ahora, Gregorio Briglia, los delitos, porque me llamó la atención esas declaraciones de la ministra de la Presidencia, muy torpes, repito. Me llamó la atención que ella dice que todavía no se había pagado o todavía no había transcurrido mucho tiempo de la ejecución del contrato.
En este tipo, usted que fue juez de la República, usted que es abogado, es menos delito un intento, si es que termina siendo así calificado. Es menos delito un intento de malversación de los recursos públicos que que, que haber realizado el hecho ya de la ejecución de los recursos. O sea, hay una diferencia sustancial entre llegar a tiempo para el Ministerio Público con haber llegado ya cuando la ejecución de esto pudiera tener un año, 6 meses. Porque la ministra dice que no tiene sentido, que debieron haberlos llamado, invitado a consultarles el Ministerio Público antes de detenerlos. O sea, ese otro protocolo que nos quiere ahora implementar la ministra de la Presidencia es válido. Don Claudio, es que volvemos al origen de la conversación que venimos teniendo. Aquí me preocupa a mí un poco el desconocimiento, Ujú. porque no es un delito de resultado, ¿verdad? Y a mí, como le digo, me molesta un poco tener que señalar ese Es que eso es desconocimiento. como decir, la iba a matar, pero no la mató, entonces no es culpable. Y es que el mismo principio de legalidad nos dice en la ley 84/22, donde nace la vida jurídica, la famosa influencia contra la hacienda pública, influencia contra la hacienda Exactamente. pública, que es propiamente la intervención, ojo, de un funcionario público para influir, dirigir, condicionar. Esos son los verbos rectores: influir, dirigir o condicionar. No dice pagar, ¿no? Ujú. Vea lo importante. Cualquier forma para que se produzca un resultado determinado. ¿Mm? Un resultado determinado. Lesivo a los intereses patrimoniales de la hacienda pública o al interés público, o se utilice cualquier maniobra o artificio tendiente a ese fin. ¿Verdad qué Está- interesante? Estamos, O sea, en apariencia estamos en un caso. esos son los verbos rectores del tipo penal de influencia contra la hacienda pública. Condicionar, dirigir o influir. O realizar cualquier maniobra o artificio tendiente a perjudicar la hacienda pública. Y ahora cuando la ministra, la misma ministra Laura Fernández, es que dijo tanta torpeza en tan poco rato del comunicado, pone como cosa pequeña que lo único que está pasando es algo como, palabras más, palabras menos, dice, pero si es prevaricato, eso casi no es nada, y se ha hecho un show alrededor. El prevaricato es un delito Don importante. Claudio, es que aquí la labor del Ministerio Público, y yo creo que esto hay que aclarárselo a la audiencia, es ver, analizar si efectivamente esos directivos que ya fueron debidamente indagados, realizaron esos verbos rectores, si influyeron, si dirigieron, si condicionaron o si realizaron cualquier maniobra para influir en la hacienda pública. Ese es el por qué y el para qué, Ujú. ¿verdad? Y eso tiene una pena de prisión, porque es importante que la gente lo sepa, de 2 a 8 años. Mm. Y por otro lado, tenemos el famoso delito que suena más, que es más común, que es el famoso delito de tráfico de influencias, ¿verdad? Que es cuando un funcionario con capacidad de decisión, ojo, qué bonito aquí, Junta porque, directiva. porque es un elemento eh, distintivo, ¿verdad? Tiene que tener capacidad de decisión para que nazca la vida jurídica del delito. Si no tiene capacidad de decisión, no estaríamos ante el tráfico de influencias, ¿verdad? Entonces son características importantes que tiene que tener el sujeto a que se le atribuye la acción típica, Ujú. el poder de decisión. Entonces, valiéndose de su cargo, poder de decisión, pero también valiéndose de su cargo o de alguna situación derivada de su situación personal o jerárquica,
o con otro servidor público, sea real o simulada para que retarde u omita un nombramiento, adjudicación, concesión, contrato, acto o resolución propio de sus funciones. Claro. Entonces, esos son los elementos objetivos del tipo penal y el verbo rector del delito de tráfico de influencias. Y el quantum sancionatorio de ese delito es de 2 a 5 años de prisión. Vea qué interesante. Entonces, el Ministerio Público, por lo general, no es solo un delito que le va a atribuir, desde el punto de vista de la probabilidad, a los supuestos imputados, sino que va a llegar a decirle seguro al juez penal que cada delito 1, 2, tiene, 3, 4. tiene un quantum sancionatorio. Y hace una sumatoria. Exactamente. Entonces, de ahí es que va a buscar el Ministerio Público sostener la aplicación de medidas cautelares, que de acuerdo al diseño legislativo, ¿verdad? Que es lo que establece el legislador en un sistema democrático y republicano como el nuestro, la prisionerización de forma provisional debe ser última ratio. Ok, a eso quería llegar. Es el último recurso procesal. Pero así como le pasó, digamos, los expresidentes estuvieron más rato, creo que alrededor de 6 meses. Los expresidentes de la República, Miguel Ángel Rodríguez y Calderón Fournier, si no mal recuerdo. En el caso de los alcaldes diamantes pasaron una noche. Y en el caso de estos mismos directivos, también. ¿Por qué una noche? ¿Por qué se les detiene y por qué tienen que dormir estas personas al menos una noche en una cárcel en nuestro país? ¿Por qué una noche al menos? Sí, don Claudio, esto es porque ellos son detenidos, ¿verdad? Son puestos a la orden del Ministerio Público. Entonces, mientras hacen toda la tramitología administrativa y son indagados, esta parte es muy importante, porque con base a la indagatoria, el Ministerio Público tiene que analizar si existen o no peligros procesales, si es una persona que no tiene arraigo familiar, no tiene arraigo laboral, o si eventualmente hay facilidad para que abandone el país y se aleje del proceso o se esconda del proceso y no acuda al llamamiento judicial. Entonces ellos tienen a las personas detenidas, les dan tiempo para que busquen su defensor particular o su defensor público, dependiendo de la capacidad económica que tengan, ¿verdad? Y con base en eso, ya el Ministerio Público decide a quién le pide medidas cautelares y a quién no le pide medidas cautelares, ¿verdad? Para ver si hay arraigos o no tiene arraigos. Entonces, después de que hace esa valoración, por lo visto a todos les van a pedir medidas cautelares porque ya la audiencia inició y se está llevando a cabo en este momento, ¿verdad? No sabemos el tipo de medidas cautelares. Decirle a nuestros oyentes que este programa lo grabamos ayer, o sea, el martes, por eso todavía no tenemos, y ya tarde, no tenemos todavía la resolución sobre la detención de los implicados, ¿verdad? Si fue un día o si van a tener más días en la cárcel, pero por ahí viene la pregunta también, porque normalmente en este tipo de delitos financieros de la hacienda pública, normalmente el paso por la cárcel es corto mientras se desarrolla posteriormente todo el proceso legal del juicio y de la investigación. Claro, claro, por lo general porque ellos tienen cómo sostener sus arraigos laborales, sus arraigos familiares, y son personas que pueden mantenerse vinculadas al proceso, ¿verdad? Por lo general, en este tipo de procesos se piden medidas cautelares menos graves, por ejemplo. Bueno, vi que estaban pidiendo que se alejaran de la función que venían desarrollando, o sea, va a quedar descabezada la asamblea, la Junta Directiva de la Caja Costarricense de Seguro Social una vez más, porque durante este proceso de este gobierno, dentro de las intenciones, que también es muy importante, esto es un comentario mío para los oyentes, para que vean la importancia de la independencia de la conformación de la Junta Directiva, de que sean diferentes
actores que nombran a los 9 miembros. Solo el Poder Ejecutivo tiene derecho a nombrar 3, esto es la Junta Directiva, pero este gobierno hizo todo lo imposible para cuestionar a los otros 6 que estaban cuando llegaron e hicieron todo lo posible para buscar la complacencia de los diferentes sectores, fuera el sector empresarial, el sector patronal, fuera el movimiento solidarista, fuera el movimiento cooperativista. Solo los sindicatos se opusieron a complacer al presidente nombrando a alguien que él avalara o que estuviera muy afiliado con el Poder Ejecutivo. Pienso que por ahí también viene el problema, donde todos estaban muy afiliados y también cometieron seguramente torpezas de aprobar cosas que no eran lo correcto. Pero te pregunto ahora, Gregorio Briglia, este proceso es un proceso largo, no es un proceso corto. La misma declaraciones torpes de la ministra de la Presidencia cuando compara esto, dice, qué rápido actuaron, detuvieron a los miembros, pero ahí está doña Ofelia Teitelbaum, que hace años no la meten a la cárcel. Ahí está, Eso es desconocimiento, eso es eso es lo que quería desconocimiento. preguntarte, ahí está el otro caso, o sea, para empezar, el caso de doña Ofelia está ya juzgado y está ya dictaminado, debe haber apelaciones o algo, pero ya es un caso que lleva un largo proceso, como otros igual que nombra la ministra de la Presidencia. Pero dentro del marco de ese populismo, por eso la importancia que vos estés acá, no es lo mismo un proceso como este que apenas empieza, como un proceso que ya se concluyó o algunos que ni siquiera son todavía de Sí, motivo de investigación. es que las etapas procesales son diferentes, como usted bien lo dice. En este momento estamos en una etapa preparatoria. La finalidad de la materialización de una diligencia de allanamiento no es solo la detención e ir a pedir medidas cautelares, no es solo esa, sino que la policía judicial eh, busque elementos de prueba que eventualmente les ayude a acreditar la teoría del caso que está impulsando el Ministerio Público. De ahí que por lo general en este tipo de criminalidades se decomisan celulares, computadoras, tablets, dispositivos de almacenamiento, documentación, ¿verdad? Que es lo que usualmente este tipo de parafernalia, la que se busca, digamos, decomisar en este tipo de delitos de derecho penal económico, ¿verdad? Que podríamos decir que tiene su contenido. Hay algo importante también. Esto se está llevando en Guadalupe porque es en el juzgado de la función pública. Es un juzgado especializado, con una fiscalía especializada, que tienen una competencia funcional en todo el territorio nacional, pero que están ubicados físicamente en el segundo circuito judicial de San José en Guadalupe. Ujú. ¿Por qué es un juzgado funcional en relación? Porque los delitos que se están investigando se les atribuye en apariencia a los imputados y a las imputadas por haberlos realizado en el ejercicio de la función pública. Por eso es que se denominan delitos funcionales y por eso es que tiene que ser un juzgado especializado. Este juzgado especializado tiene jueces y juezas que tienen un expertise, ¿verdad? Digamos, una formación en ese sentido para tomar las mejores decisiones en relación a este tipo de criminalidades en ejercicio de su cargo, ¿verdad? Por lo general, los oficiales de tránsito, cuando realizan estos delitos de concusión y otro tipo de funcionarios, también que tienen una investidura, que han realizado criminalidades en ejercicio de su cargo, son dilucidadas en el juzgado del segundo circuito judicial de San José, ¿verdad? Propiamente en este juzgado especializado. Gregorio, nos quedan alrededor de 3 minutos. Quiero hacerte 2 consultas desde el punto de vista de tu conocimiento como doctor en Derecho Constitucional, como penalista, como juez de la República. Es más un comentario. Eh, ¿Qué opinión te merece el hecho de que este martes
se publicó y se advirtió de que habían amenazado, habían llamado a la Fiscalía General de la República ubicada en el barrio Francisco Peralta eh, con una amenaza de bomba. Y paralelamente Ah, también en redes un video donde se amenaza de muerte a Carlos Díaz, el fiscal general de la República, y al presidente de la Asamblea, Rodrigo Arias Sánchez, que no sé por qué salió don Rodrigo si no tiene nada que ver en este caso, pero de todas formas, ya sea para el fiscal o para don Rodrigo, ¿cuál es la opinión que te merece este tipo de actitudes que estamos mire, viendo don también Claudio, ciertos costarricenses? le voy a contar algo. Yo he sido abogado de grupos criminales por cuestiones propias de mi cargo, que sean audiencias y juicios que se han realizado en la jurisdicción especializada de la delincuencia organizada, donde se cierran calles, los funcionarios públicos están protegidos bajo extremas medidas de seguridad y nunca, nunca, don Claudio, se ha llegado a amenazar ni al fiscal general ni al presidente de la Asamblea Legislativa. Entonces, es muy doloroso para mí como ciudadano y como profesional escuchar o que se pretende ligar la detención de estas personas con las amenazas que se realizan al fiscal general y al presidente de la Asamblea Legislativa. Porque ni siquiera las bandas de crimen organizado, cuando se han realizado este tipo de audiencias, se ha llegado a tanto. Ahora, Gregorio, para concluir, en el caso de declaraciones como la ministra Laura Fernández, tiene nuestra constitución, tiene nuestra legislación para ese poco de mentiras, ese ataque a otro poder de la República, ¿tiene algún proceso establecido para llamar a cuentas legalmente, además de lo que puede hacer la Asamblea Legislativa, eh, de voto de censura o demás por sus declaraciones? Pero ¿hay algún proceso que pudiera llamar a cuentas a la ministra de la Presidencia, Laura Fernández, por desacreditar al Poder Ejecutivo, por la intromisión en una investigación que apenas empieza, tratando de desvirtuar la labor que hace otro poder de la República a través del Ministerio Público? Don Claudio, la respuesta es sí, Ujú. pero quienes están legitimados para hacer eso son quienes ejercen el control y la representación directa en ese poder de la República, ¿verdad? Directamente el presidente de la Corte y las personas que directamente se encuentran, podría decir, difamadas o injuriadas por las manifestaciones que está realizando la ministra. Lamentablemente no las dirigen, sí, contra una persona física que eventualmente pueda impulsar un proceso directamente contra ella, pero existen ciertas prohibiciones de manera taxativa dentro de la misma Constitución Política y la Ley General de la Administración Pública que prohíbe este tipo de ataques o injerencia o invasión en las decisiones que eventualmente otros poderes de la República toman en un tema en que no les corresponde por no estar legitimados o legitimadas. Bueno, hemos conversado con el doctor en Derecho Constitucional, abogado penalista y ex juez de la República, Gregorio Briglia Peralta, de Briglia y Abogados, el día de hoy, donde la idea fundamental era que usted, que nos escucha, comprenda perfectamente cuál es el proceso que se lleva a cabo en un caso que está en proceso de investigación, donde todavía no hay condenados, hay un delito en apariencia y hay gente cuestionada y gente imputada, pero todavía es un proceso penal lo que lleva, y por eso el tener la mesura, y especialmente desde Casa Presidencial, de respetar los procesos legítimos establecidos en nuestra Constitución y en nuestras leyes para casos como el que hoy estamos conversando y dilucidando a través del conocimiento del doctor Gregorio Briglia Peralta. A él las gracias y a ustedes también por habernos acompañado, y los esperamos este viernes al ser las 10 en Café y Palabras, porque la política sí importa. Esto fue Café y Palabras, porque la política sí importa, con el politólogo Claudio Alpizar Otoya.
Café y Palabras.